Libro de Proverbios 28:13 es un texto que usted ya conoce. Lo leo solo para recordar. El texto dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Partiendo de este concepto bíblico, el hecho no de encubrir sino confesar. El encubrir no nos permite prosperar, pero el confesar nos permite alcanzar misericordia cuando nosotros nos damos cuenta la gran importancia de poder vivir siempre en esa plena comunión con el Señor. El mismo Jesús nos dice que separados de mí, nada podéis hacer. El concepto bíblico entonces es que el pecado trae separación, alienación de Dios para con el hombre. Pero confiamos que el Dios a través de Jesucristo lo ha enviado, dice, para que seamos reconciliados para con Dios. Por la mañana hacía mención de Romanos 5:1, que nos recuerda que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivir en paz, y parte de esa paz es la paz con Dios, la paz entre los demás y la paz dentro de nosotros. Y hoy queremos partir de ese pensamiento bíblico que nos lleva a creer que la paz dentro de nosotros mismos solamente la puede poner el Señor. Así que quiero hacer alusión a 3 textos que nos habla de esa realidad que la confesión trae libertad. Usted recuerda Romanos 5:8, el texto dice que en el cual se dice que Dios nos ama incondicionalmente, al expresar: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De igual manera, 1 Timoteo 1:15, donde la salvación que de Dios podemos recibir y que es posible gracias a Cristo para todo pecador. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pudo confesar el apóstol Pablo. Pero de igual manera el apóstol Juan, en su primera carta, allá de Juan 1:8 y 9, nos habla del camino, que el camino al perdón que Dios nos puede otorgar tiene que ver con el arrepentimiento, específicamente con la confesión. Si decimos que no tenemos pecado, dice, mentimos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, por lo tanto, trae libertad. Es en ese sentido la confesión de nuestros pecados, la confesión de nuestras faltas, de nuestros errores. Ese es uno de los salmos que va a decir: ¿quién podrá entender sus propios errores? Mas el texto señala que necesitamos abrir nuestro corazón y dar a conocer las situaciones que están quizás deteriorando nuestra integridad, nuestra calidad espiritual, quizás están amedrentando nuestra fe, nuestra esperanza que tenemos en el Señor. Mas hoy es la invitación, a la luz de la palabra, que podamos confesar y que de esta manera podamos alcanzar misericordia. Tanto el Salmo 32 como el Salmo 51 contienen la confesión hecha por David después de haber cometido pecado. Recordemos, en el caso de David, no solo cometió lo que fue adulterio, sino también cometió homicidio. Por lo que el texto de la Escritura va a registrar 2 relatos que se considera de su misma autoría en relación a la confesión que él hizo en cuanto a sus pecados. En el Salmo 32, específicamente en el verso número 5, la Escritura claramente nos da a conocer o nos permite saber que la confesión en verdad trae liberación. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De igual manera, en el Salmo número 51, específicamente del verso 10 al 12, vemos la importancia de la restauración, tanto en el ámbito moral como en el ámbito espiritual.
y en el ámbito relacional, no solo con los hombres, sino también en la relación que guardamos para con el Señor. Y esta renovación es a fin de que podamos vivir con un corazón limpio y con la constante permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El texto de la Escritura dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La confesión trae liberación o libertad. ¿Por qué libertad? Bueno, el texto de la Escritura nos habla claramente que el pecado ata, que el pecado retiene, que el pecado deteriora. Y de no detenerse, de no erradicarse, de no ser corregido, bien puede llevar hasta la muerte misma. Es el libro de Proverbios, capítulo número 5, en los versos número 21 al 23, donde habla de esta realidad esclavizadora del pecado. El texto va a decir de la siguiente manera: porque los caminos del hombre están entre los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Recordemos también que es el evangelista Juan en el capítulo 8, versículo número 32, que nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el verso número 36 del mismo capítulo 8 nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Debido a qué? Dice que el que practica el pecado, esclavo es el pecado. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libertad debido a que necesitamos el perdón del Señor, la absolución del Señor. Y recordemos que en Cristo Él vino de antemano a eso. El libro de Mateo 1 señala que se llamaría Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero de igual manera, Juan capítulo 1, versículo 29 dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Confiamos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, el pecado en la vida en sí, ejemplificado, a mi parecer, está considerado en el relato dado por el mismo Señor Jesús en relación a lo que se le conoció al Hijo pródigo. Este relato es el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al versículo número 24. Este personaje, el relato de la Escritura nos dice que se apartó, vivió perdidamente y malgastó todo cuanto tenía hasta que le faltó. ¿Cuál fue el punto de partida que le llevó a este hombre a entender que realmente su vida había perdido sentido? Que realmente no tendría razón de ser vivir tal y cual él estaba en esa condición tan deplorable, triste. El texto de la Escritura señala que todo partió cuando empezó a comparar la bondad de su padre, aún para con los servidores, y la comparó con la condición de fracaso en la cual él estaba, donde no solo le faltaba en sí la comida, le faltaba paz, le faltaba tranquilidad, le faltaba sobre todas las cosas ese entendimiento para con las personas, porque estaba absolutamente solo. En realidad, más que el pan, el alimento que él anhelaba, o comer, aun cuando era lo que le daban a los cerdos, había más en juego. Ahora, sabemos bien que este relato bíblico es Lucas, el médico amado, como se le ha conocido, que escribe con el fin de ¿qué? Con el fin de resaltar el amor de Dios para con todos los perdidos, pero de igual manera para posicionar al Señor Jesucristo como el enviado de Dios para salvación. Teniendo pues, mis hermanos y cada uno de los que nos pueden ver a través de esta transmisión, en cuenta esta realidad del amor y del acto salvador de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es importante entonces resaltar el hecho de que debemos procurar
siempre ponernos a cuentas con Dios. La expresión bíblica es volvernos al Señor. Es la invitación que el mismo profeta Isaías hizo al pueblo del Señor, de volverse a Dios. Esto lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 y 7. Está registrado: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje, apártese y vuélvase al Señor. ¿Qué dice la Escritura que va a hacer el Señor? Dice: tendrá misericordia y el Dios nuestro será amplio en perdonar. Por eso no podemos vivir atados a nuestros pecados. Y si hay algo que no es recto delante de la presencia de Dios, es necesario que lo reconozcamos. Y como el texto de partida, que es Proverbios 28:13, nos dice, la indicación bíblica no es encubrir nuestros pecados, porque allí no prosperamos. El indicador bíblico es confesar, mas el que los confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia. Cuán importante es venir a la libertad con que Dios nos hace libre. Y en la persona de Jesucristo podemos experimentarla tal y cual la Biblia nos los habla. Por lo tanto, el acto de reconocer humildemente ante Dios nuestros pecados, confiados en su bondad, tal acto no solo nos posicionará en el camino correcto o nos ha posicionado en él, sino que también nos va a permitir tener relaciones correctas, relaciones interpersonales correctas. Si hablamos acerca de cómo la confesión trae libertad y nos trae la bendición de estar en paz con Dios, en paz con los demás y con uno mismo, es Juan en su primera carta. Hemos leído el verso 8 y verso número 9, pero de igual manera en el mismo capítulo 1, versos 6 y 7, dice la Escritura: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Escritura dice: si confesamos, andamos en luz como Él está en luz. Dos bendiciones grandes que nos trae la confesión. Tenemos comunión unos con otros. Podemos relacionarnos libremente, confiadamente, porque ya nuestras cargas las ha tomado el Señor, especialmente la carga del pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. No hay pecado tan fuerte, tan grande que el Señor no lo pueda perdonar. Recordemos que Él ya mostró su amor para con nosotros. Su disposición de perdonarnos, dice, al darnos a su único Hijo, para que no nos perdamos, sino que tengamos en Él vida eterna. Así que hemos de recordar siempre la importancia de poder estar a cuentas con el Señor. Y sobre todas las cosas, no pasar por alto su bondad. De antemano, la Escritura nos invita a recordar siempre que podemos ir a nuestro Padre Celestial, ya que Él ve en lo secreto. Recuerden que a través de la oración de confesión específicamente, uno puede venir a los pies del Señor. Y el libro de Mateo así lo enseña, ¿verdad? Que nosotros podamos entrar a nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a vuestro Padre. Mas tú, dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero de igual manera, esto nos permitirá seguir adelante. Y no solo ello, sino que cuando lo hagamos, tengamos la plena confianza. Estemos seguros de que ante el trono de la gracia del Señor, no solo hallaremos gracia, sino también hallaremos misericordia, dice, para el oportuno socorro. Y leo textualmente este texto que es Hebreos 4, verso el libro de Hebreos 4, versículo 16, que dice así: acerquémonos pues
confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuán importante es que cada uno de nosotros sepamos confiar nuestras penas, nuestras luchas. Pero recuerden que no solo tenemos penas y luchas. Dentro de la oración que Jesús enseñó a decir, el modelo a orar, no solo dijo, oremos por el pan de cada día. También dice que oráramos, que Dios perdonara nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero de igual manera, una vez ser perdonados, también dijo, y que oráramos que no nos metiera en tentación, más que nos librara del mal. Jesús mismo fue tentado, pero sin pecado. Todos nosotros seremos tentados. Y el pecado está a la puerta. Así que necesitamos reconocer la importancia de vivir en esa plena comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, o por lo tanto, el ser renovado en realidad no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, tenemos que venir a Él con arrepentimiento. Recordemos el pasaje de Lucas 19, 1 al 10, donde se nos registra el relato de Zaqueo, el cual anhelaba ver a Jesús. Y una vez que Jesús estuvo en su casa y sin duda le compartió, le habló acerca del plan de salvación que radicaba en la salvación que Jesús mismo había dado, dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si alguno es defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor dijo, de cierto os digo que hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuán importante es que reconozcamos nuestra necesidad de ser restaurados y renovados. Y así podamos seguir adelante. Ahora bien, no olvidemos lo bueno que es el Señor. Y también compartamos lo maravilloso que Él ha hecho y que ha sido para con nosotros. Esta fue la encomienda que Jesús le dio a aquel hombre conocido como el endemoniado Gadareno. Es Marcos en el capítulo 5, versículo 18 al 20, donde el relato bíblico nos dice que aquel hombre quiso ir con Jesús, mas Jesús no se los permitió. Antes bien le instruyó que fuera a los suyos y que hablara las maravillas que en el Señor había hallado. De antemano el texto así lo dice. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuán importante es seguir compartiendo nuestra fe, pero sobre todo la gracia misericordiosa de Dios mostrada y encarnada en cada uno de nosotros a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hallar misericordia entonces en Dios, ¿a qué se debe? Algo que Dios ve en nosotros, por la bonita oración que podamos hacer, porque lo hacemos con lágrimas, porque realmente estamos dolidos por nuestro pecado que nos da vergüenza. El texto de la Biblia nos habla de que Dios perdona a cada uno de nosotros cuando confesamos y nos arrepentimos, porque su amor es grande. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo número 3, el relato bíblico nos dice, el Señor se manifestó a mí hace tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así le habló palabras de Jehová al pueblo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Por lo que el ser perdonado, esto nos permite ser conscientes de todo aquello que pueda servir de estorbo para poder vivir la vida o la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Y a la vez lo que debemos procurar es desprendernos de todo aquello que nos pueda hacer estorbo, a fin de que podamos darle lugar a todas aquellas virtudes que engalanarán la maravillosa obra de Dios en uno. Es a la luz del Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Efesios, donde Pablo aborda la nueva vida en Cristo y hace hincapié de todas aquellas cosas que pueden hacer estorbo, pero que también pueden coadyuvar para que esa
salvación que hemos recibido en Dios se refleje, se vivencie, se haga de patente en cada acto de nuestras vidas. El texto de la Escritura expresa de la siguiente manera, es el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 22 al 32. Específicamente dice así la Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Da una realidad y la da como un hecho, que ahora estamos en Cristo y hay un nuevo hombre. La pasada manera de vivir debemos despojarnos de ella, y ahora tenemos que aprender a vivir conforme al nuevo hombre que Dios creó en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, este es un listado de cómo nosotros realmente, después de ser libertados, después de haber confesado nuestros pecados y ser restaurados por el poder y por la gracia renovadora y transformadora de Dios, podamos vivir en novedad de vida, en esa libertad con que Cristo nos hizo libre. Así que todo esto va a coadyuvar a las buenas relaciones que ya gozamos por la misericordia de Dios con Él, con el prójimo y en nuestro ser. El texto dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y aquí vienen acciones contundentes que, como conocedores de la palabra y ese cristianismo que ha renovado nuestro ser, nos marca. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuán difíciles son las relaciones y cuán difícil a veces son las cercanías. A veces sale a fluir lo que deseamos, el carácter o el mal genio. Pero es aquí donde el texto dice quítense. Es una acción que debemos hacer consciente y debemos trabajar en ir desprendiéndonos de todo aquello que nos puede servir de estorbo. Hebreos nos diría que despojémonos de toda carga y del peso que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, no solo quítense, también coloquen, dice, antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted ha reconocido su necesidad de venir al Señor, cual hijo pródigo que dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mas su padre, dice, corrió y le besó y mandó a ponerle, dice, sandalias y un anillo y a matar el becerro gordo. Y hagamos fiesta, dijo, porque este era mi hijo que estaba perdido, mas ha sido hallado. Mi hijo que estaba muerto, mas he aquí vive. La vida, la alegría, el gozo viene cuando uno es restaurado por la misericordia del Señor. Usted, un servidor, necesitamos siempre vivir en esa dependencia y en esa comunión plena para con el Señor. Y en esta tarde, pues agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder abordar esta temática, que parte de crear y construir una cultura de paz en nuestras vidas, en la iglesia, en el hogar, en las relaciones intrafamiliares. Cuán importante es que estemos primeramente a cuentas con el Señor. Y el texto va a decir que esto nos permitirá no solo estar en paz para con Dios, sino también para con los hombres. Y hallaremos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Deseamos en el Señor entonces que Dios siga fortaleciéndole
su fe, su confianza. Y si es necesario, usted aprenda también a vivir esa vida de confesión, reconociendo que somos pecadores. Y si Cristo vino, dice, a salvar al mundo de los pecadores, y nos unamos al apóstol Pablo que dijo, de los cuales yo soy el primero. Agradecemos a Dios su perdón, que ya ha mostrado su amor para con nosotros. Y en la persona de Jesús lo podemos ver manifestado y reflejado. Es allí donde la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Deseamos en el Señor que la paz de Dios esté en su corazón y en su vida. Y que esa buena relación que tiene para con Dios redunde para las buenas relaciones que tendrá para con su semejante. Y usted en realidad, juntamente como el salmista lo dice, y todos aquellos que hemos reconocido nuestra necesidad de ser restaurados y perdonados por el Señor, cada vez que vayamos a descansar podamos decir cual salmista en el 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Deseamos en el Señor que usted pueda descansar en la mano poderosa del Señor, que no pase por alto su gran bondad y que podamos decir como el salmista, mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amados hermanos, y cada uno de las personas que pueden vernos a través de esta misión, deseamos que usted venga a esa paz y viva en paz y haga la paz. Y que de esta manera pueda contar cuán grandes cosas el Señor ha estado haciendo en su persona y en su hogar. Le invito a que oremos al Señor poniendo nuestras luchas, poniendo nuestras necesidades, pero también confesando nuestros pecados, buscando la restauración y la renovación que solamente viene por el Señor, al decirle, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O cual mismo David diría en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino